Con el permiso del senador presidente, compañeras y compañeros, señor secretario Meade, bienvenido al Senado. Yo no sé si usted lleve la cuenta, pero esta es la 9ª vez que acude al Senado de la República a rendir cuentas sobre alguna de sus responsabilidades en el gobierno federal. 2 veces vino aquí para que fuera ratificado en alguna subsecretaría de Hacienda. 2 veces vino aquí como secretario de Relaciones Exteriores, 1 vez como secretario de Desarrollo Social. Esta es la 3ª vez que acude al Senado como secretario de Hacienda. Es un buen récord, la verdad. Y no solo esto, fíjese usted, forma parte de un reducidísimo club de secretarios de Estado en México que han logrado ser titulares de la misma dependencia en 2 sexenios seguidos. Ahí están los nombres de Salomón González Blanco, de Antonio Ortiz Mena, de Jesús Silva Herzog, de Carlos Rojas. Es usted además el mexicano que más veces ha desempeñado el cargo de secretario de Estado. Es un buen récord. Y entonces uno se pregunta, pues ¿qué tiene este señor Meade? ¿Por qué anda ahora en boca de todos y les genera a todos sentimientos encontrados? Y a ver, yo quiero dejar algo muy claro, no se duda de su formación académica, no se duda de su honorabilidad, de su seriedad. Es muy común escuchar que es usted un funcionario eficiente y confiable, un funcionario honesto, y yo lo felicito. Destaca usted en un gabinete por encima del señor del socavón, del señor que no sabe leer, del cuñado del huachicol, del que llegó a aprender y del que ya no va a ser. Pero nada de todo lo anterior es lo que a mí me llama la atención. Lo que a mí me llama la atención es que sea usted en el mundo quizá el único secretario o ministro de Hacienda o de Finanzas que ha servido en el mismo cargo para 2 partidos políticos diferentes. Yo no sé si alguien podría imaginar a la primera Lord del Tesoro, Margaret Thatcher, sirviendo a un gobierno del Partido Laborista, o a Lagarde en el Partido Socialista francés, o incluso al doctor Guevara de la Serna como presidente del Banco Central de Cuba en el régimen de Batista. No. Entonces, hay algo que se revela distinto y más relevante. ¿Qué es? Pues es un secreto a voces, una realidad impuesta desde hace años. El PRIAN existe, el PRIAN gobierna, el PRIAN tiene un plan para mantenerse en el poder. La de hoy parecía que no es una comparecencia, es más bien como un déjà vu del 19 de septiembre del 2012. Usted, señor secretario, en esa fecha también vino al Senado, también era presidente del Senado mi amigo el senador Ernesto Cordero. Lo único diferente es que Calderón era presidente de la República y los que hoy le aplauden mucho lo vinieron a criticar, y algunos de los panistas que hoy lo van a criticar, en aquel día no se cansaron de aplaudir. Y usted sabe que otra cosa no ha cambiado. La economía de la gente estaba igual de mal. ¿Sabe que era idéntico? Nos vino a dar también una serie de pretextos externos para el mal desempeño económico del país. Entonces era la crisis financiera, ahora va a ser el precio del petróleo, o que si Trump está intentando renegociar o cancelar el TLC. Pero además, ¿sabe que era igual? También nos dio un informe de la macroeconomía del país, esa que ve los números grandes, pero ve a la gente pequeña. En unos momentos más vamos a ver un desfile de matraca económica priista y un esfuerzo desesperado del PAN por desmarcarse de usted. Rebeldes y cerillos, to meet or not to meet, esa es la cuestión. Pero todo esto, termina siendo una gran simulación, porque el plan del PRIAN es simular la alternancia, hacer como que todo cambia para que todo siga igual. El PRIAN quiere sacrificar a la democracia a favor del mercado. Que cambie el partido político, ¿qué importa? Pero no me toquen al modelo económico. El PRIAN como el gran guardián de las cosas como están. Ese modelo económico que añora un bipartidismo es posible porque ambos partidos políticos se vaciaron de ideología y se llenaron de intereses. Bastó que el PRI abandonara su proyecto de nacionalismo revolucionario y que el PAN dejara atrás la patria ordenada y generosa. Los herederos de Reyes Heroles convertidos en Duartes y los herederos de Gómez Morín transformados en Padres. Llena de razón tiene la boca quien dice que son lo mismo, que son igual, sutanos y menganos. 2 partidos con la misma política económica son igual a nada. Entonces, veamos cuáles son los resultados económicos
de los 17 años del PRIAN. Según la OCDE, el PRIAN ha construido uno de los países más desiguales de todos sus miembros, en el que el 10% más rico de la población gana 20 veces más que el 10% más pobre. Oxfam afirma que de 2007 a 2012 creció un 32% la cantidad de millonarios de México. Bajo este modelo tomaría 120 años reducir la brecha de desigualdad. Mientras el PIB per cápita crece entre 1 y 2% anual, el de los 16 mexicanos más ricos se multiplicó por 5%. La acusación no es sobre incompetencia del PAN, sino su injusticia y su desigualdad. Según el Coneval, en 17 años 300,000 personas más cayeron en pobreza alimentaria y 12.2 millones de personas más cayeron en pobreza patrimonial. Y en los últimos 8 años lograron que 2.7 millones de personas más vivieran por debajo de la línea de bienestar mínimo, dando un total de 21.4 millones de personas pobres en el país. Ese es el modelo económico del PRIAN que quieren que prevalezca y quieren que se mantenga en el país. No crecemos, pero no es nuestra culpa. Entonces, yo quisiera preguntarle una serie de preguntas muy concretas, muy breves, que son las mismas preguntas que hace 5 años les preguntó otro senador aquí mismo, en este Senado, y que usted no contestó. La primera, la gente se pregunta, decía este senador de la República, que además es un gran economista, la gente se pregunta, ¿cuánto explica el bajo crecimiento del PIB la inseguridad que prevalece en el país? La gente se pregunta, ¿cuánto explica el mal desempeño económico el incremento de los impuestos cuando había que reducir los impuestos? La gente se pregunta, ¿cuánto explica la disminución de los apoyos al campo cuando había que fomentarlos? La gente se pregunta, ¿cuánto se explica por el cierre de instituciones de la banca de desarrollo y la disminución en inversión productiva cuando en una crisis se requiere lo contrario? ¿Cuánto explica el trato presupuestal asimétrico que da la Federación a los estados y el condicionamiento de los apoyos federales? Y por último, ¿cuánto del bajo crecimiento económico lo explican las políticas procíclicas como subejercicios o recortes en el gasto público cuando había que aumentarlo? 6 preguntas muy concretas que yo creo que hoy merecen una respuesta. Son preguntas que le hizo el 19 de septiembre del 2012 mi compañero el senador Manuel Cavazos Lerma. Esas preguntas no tuvieron respuesta y hoy creo que valdría la pena saberla. Y decía Cavazos aquel día, por cada punto que no crece el Producto Interno Bruto, 160,000 jóvenes se quedan sin empleo cada año, generando efectos indeseados como el de los ninis y la inmigración. En 6 años la cifra alcanza proporciones de preocupación, en 12 proporciones de angustia. Yo le diría a mi compañero el senador, y en 17 una crisis de régimen. Por último, señor secretario, yo le quiero hacer una sola pregunta. Y usted podrá o no contestarla, está en todo su derecho. Pero mucho se ha especulado sobre su aparición en la boleta electoral el año que entra en la contienda presidencial. Su trayectoria va a estar en escrutinio y también estarán en escrutinio las decisiones que usted ha tomado. Por eso me parece que sería muy interesante saber, señor secretario, ¿usted por quién votó en la elección para presidente de la República del 2012? Por sus respuestas, muchas gracias. Como profesor universitario, como ciudadano libre, he decidido que Andrés Manuel López Obrador es mi gallo. Aquí 5 razones. Primera razón. México no ha tocado fondo todavía. Pensábamos que con Felipe Calderón habíamos llegado al fondo y con Peña Nieto terminamos peor. Si en 2018 el mismo sistema logra imponer su candidato con la corrupción, con la compra de votos y con el fraude, nos va a ir muy mal en México. Segunda razón. Los responsables por la crisis generalizada del Estado mexicano, la corrupción y la destrucción del país, son fácilmente identificables. Son el PRI, el PAN, el PRD y los partiditos cómplices del Pacto por México. Tercera razón, el partido Morena, el nuevo partido creado hace 2 años por López Obrador, le ha apostado a cambiar la historia y no repetir los mismos errores del PRD. Morena se plantea y nace como un partido movimiento, cercana a la gente. Razón número 4, Andrés Manuel López Obrador es un hombre digno, honesto y luchador
que no participa en estas redes de impunidad y pactos con el poder. Andrés Manuel es el verdadero candidato independiente de los poderes fácticos. Razón número 5, los mal llamados candidatos independientes o son por un lado sembrados para dividir la votación de la indignación o por otro lado pues son candidaturas dignas pero que simplemente no tienen posibilidades para ganar en el contexto de fraude estructural de elecciones amañadas que va a tener lugar en 2018. Es mi humilde opinión que tenemos que cerrar filas con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas tú? Que viva el debate y la discrepancia. La gente, que es muy importante, la gente se ha dado cuenta en los hechos. Morena, los diputados de Morena fuimos los únicos que votamos en contra del gasolinazo. Los únicos. Todos los demás simularon, y aquí voy a mencionar porque estoy en Jalisco, Movimiento Ciudadano votó a favor del gasolinazo. Votan y después dicen, nos reservamos tal artículo para discutir, pero ya lo votaste. No voy nunca, jamás, a traicionarles. Nunca, jamás. Siempre voy a actuar a la altura de ustedes, como ustedes lo merecen. Hago en esta plaza frente a ustedes, frente a mi pueblo, el compromiso